Análisis interesantes sobre lo que está pasando, sobre lo que ha venido ocurriendo en esta campaña y que hoy, precisamente, hoy es el top de toda esta campaña y al fin veremos qué pasa al final de esta noche con los resultados ya de estas elecciones, si habrá algún candidato ganador o si tendremos segunda ronda. Bien, precisamente está con nosotros don Esteban Mora, ingeniero de sistemas. Don Esteban ha trabajado mucho con las redes y también enfocado, sobre todo, Esteban, a esta campaña. ¿Cómo se han portado las redes? O sea, ¿han sido claves o llegaron tarde o se sumaron en algún momento importante para algún candidato? Algunos para favorecer a unos candidatos y tal vez a otros también para afectar o perjudicar. Sí, esta campaña, en lo personal, yo esperaba un desarrollo más creativo que en el 2014. En el 2014 es la primera vez que tenemos las redes trabajando activamente y fue como más artesanal, más artístico de lo que vimos ahora. Esta campaña nunca terminó de arrancar. Si lo vemos bien, la campaña tanto en redes como fuera de redes fue muy lenta y desde octubre solo había un candidato que estaba moviendo las cosas, que era Juan Diego Castro, y en gran medida porque él ya tenía una base, digamos. Exactamente, una base muy grande. Exacto, él cuando arranca la campaña ya tiene como 240,000 seguidores, o sea, ya tiene con qué mover las redes. Los demás candidatos no, van arrancando muchísimo más lento y llega a enero y no tenemos todavía una campaña todavía. Entonces, es muy curioso porque es justamente la decisión, la notificación de la Corte la que dispara la campaña y es donde empiezan las redes a funcionar en gran medida, primero para Fabricio Alvarado y después para Carlos Alvarado. Pero son hechos más coyunturales, más derivados de factores externos que por planeación. A mí, en lo personal, toda la estrategia de campaña desde octubre hasta la primera semana de enero me quedó debiendo en la parte propositiva y después cuando se da lo de la Corte y empieza a notarse crecimiento tanto de Fabricio como de Carlos, ellos empiezan a hacer los ajustes y supieron manejar la oportunidad. Los otros candidatos, tanto Rodolfo Pisa, Álvarez de Santi, ya no les funcionaron las redes como a los dos Alvarado. Vamos a ver precisamente unos gráficos que tenemos para ir precisamente hablando sobre este tema. Acá tenemos comportamiento de Facebook. ¿Qué nos dice este gráfico? Esa estadística lo que resume es toda la actividad que tienen las páginas de los 5 candidatos, digamos, que tienen opciones en este momento. Vemos que arriba hay una línea punteada. Esa línea marca el nivel de ruido que más o menos para esta fecha había alcanzado Luis Guillermo Solís. Y vemos que solo al puro final es cuando lo cruzan tanto Fabricio Alvarado como Carlos Alvarado. Que esos fueron los que causaron más ruido. Exactamente, fueron los que lograron mover más las redes, pero de dos formas diferentes. Vemos que el crecimiento de Fabricio es explosivo. Y así como es explosivo para crecer, puede ser explosivo para caer. El de Carlos Alvarado es más progresivo, por eso es considerablemente más sólido. Entonces, en el caso de Carlos, la gente se apoderó del candidato, le empezó a desarrollar la campaña que no terminaba de dar pie con bola y empezó a expandirse. En el caso de Fabricio fue explosivo y todo giró en torno a él. Entonces, esos gráficos son importantes porque más o menos terminan de darnos una idea de los niveles de cómo se movieron las redes en esta campaña. ¿Cuáles fueron los temas claves en el manejo de redes? Comentarios, tweets, likes. Eso es increíblemente irónico porque los candidatos siempre hablan de que quieren un debate de ideas, quieren que se discutan ideas, pero si uno ve qué genera interacciones, no son ideas, son emociones. Por eso las redes le funcionaron muy bien a Juan Diego Castro al principio, porque él venía con un discurso incendiario, anticorrupción. Entonces, mientras estuvo el caso de los créditos del cemento chino en boca de la prensa, pues él se vio beneficiado. Desapareciendo ese caso, porque ya la institucionalidad empieza a trabajar, entonces el ruido de Juan Diego empieza a caer. Tenemos un gráfico precisamente que nos habla de esto, de don Esteban, de las interacciones de la gente, de qué más hablaba la gente. Vamos a ver, aquí lo tenemos, bueno, lo tenemos acá por los candidatos. En las líneas azules lo que vemos es el ruido de los 5 candidatos y en amarillo vemos de nuevo a Luis Guillermo Solís. Carlos Alvarado anduvo cerca y Fabricio lo pasó por un poco, pero vemos como los otros candidatos, tanto Rodolfo Pisa como Antonio Álvarez de Santi, no le llegan ni remotamente cerca. Y eso es todo lo generado durante el mes de enero a 24 a 48 horas antes de la elección. O sea,
de nuevo, aquí las redes funcionaron solo para 2 candidatos al puro final. Quizás era ahí, entre los dos Alvarados, Fabricio y Carlos, la polarización era mayor, digamos, tal vez no lo sentimos tanto con Juan Diego, que al principio sí, y Antonio Álvarez y Rodolfo Pisa, que se quedaron. Exactamente. A la hora que llega la decisión de la Corte, todos los ejes de campaña desaparecen y queda solo uno: derechos humanos, familia. Entonces se polariza entre conservadores, progresistas, y Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado son teóricamente los extremos de esa curva. Pero con eso hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, eso sí lo vimos en redes, pero fuera de redes tiene que haber un grupo enorme de gente que se tiene que estar moviendo en un punto intermedio. Por eso es que yo en este momento creo que eso que estamos viendo en redes no va a corresponder con lo que posiblemente veamos hoy en los primeros resultados. Muy bien, también me interesa, bueno, estábamos hablando de los temas, de la polarización de temas, pero realmente en cuanto a contenidos, por ejemplo, porque si nos ponemos a meternos a ver las redes, ahí uno sentía que había una carga emocional fuertísima, a veces, por ejemplo, de odio, digamos, de insultar, de ofender. Era quizás los contenidos, pocos contenidos, quizás de contenidos que valía la pena, por ejemplo, tenerlos o tomarlos. Ahí podemos hablar también de los famosos troles que se metieron a las redes y que Exacto. de alguna forma desacreditan una campaña de este tipo en redes. Sí, digamos, en el 2014 fue la primera campaña donde vimos que la sociedad digital se concentró a atacar a un candidato que en aquella ocasión fue Johnny Araya. En esta ocasión empezamos a detectar campaña sucia desde la precampaña de Liberación Nacional. Cuando se activa la campaña, en esta ocasión, vuelven la misma estrategia, pero no era artesanal, no era manejada por la comunidad, sino era por un grupo bien organizado, a tal punto que estaba pagando pauta publicitaria para tener páginas difamando a ciertos candidatos. Vimos inclusive que la página que estuvo activa durante la precampaña de Liberación Nacional, que desapareció 24 horas después de las elecciones en abril, reapareció de nuevo el 31 de diciembre, lo que nos da a entender que es básicamente el mismo grupo el que está trabajando. Atacaron mucho a Juan Diego Castro, después al final intentaron atacar a Rodolfo Pisa, pero no fue sino hasta el puro final, exactamente en esta semana, que la comunidad decidió poner un caso en evidencia, que fue el video de la esposa de don Fabricio, que es Laura Moscoa, que sí alcanzó una difusión tremenda, pero ya por la comunidad. Pero es interesante eso, porque pueden ser armas de doble filo, ¿no? Claro que sí. Se lanzan quizás con el ánimo de afectar a un candidato, pero al final de cuentas Exacto. puede ser el tiro por la culata, ¿no? Exactamente, porque eso es un atentado contra la democracia, porque como la campaña iba tan lenta, en algunos meses lo único relevante era la campaña sucia. Entonces eso lo que está haciendo es generar desinformación, noticias falsas, vimos montajes de videos, montajes de audios, vimos encuestas falsas, inclusive creo que hoy rodó una encuesta falsa de nuevo. Entonces eso lo que hace es confundir a la gente, y si los candidatos no son más proactivos y tratan de generar mejor contenido, pues entonces le dejan en manos de unas personas no adecuadas el guiar a la gente. Perfecto. Muchas gracias, Esteban. Un placer. Esteban Mora, quien nos hablaba entonces de lo que han sido las redes, la participación de las redes, el protagonismo que han tenido las redes sociales precisamente para hablar de esta campaña electoral.